Bueno, ahí está. Disculpen chicos por la demora, pero bueno, ya estamos de vuelta. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, Doc. Sí, bien. Habíamos quedado, no sé si se va a unir más gente. Antes estamos 14. Habíamos quedado acá. Terminamos de calcular lo consumido de los alimentos. Calculamos la materia fecal, ¿sí? O sea, lo excretado en materia seca. ¿Mm? ¿Qué nos faltaría calcular? A ver, ¿qué nos está faltando? Porque recordemos un poquito. Calculamos el alimento consumido, calculamos la materia seca excretada y nos falta calcular el material endógeno, ¿sí? Que dice acá que es un 15% de ese excretado es endógeno. Y nos aclara, entre paréntesis, considerar el 15% de lo seco. Entonces, ¿qué habría que hacer para calcular lo endógeno? Una regla de tres simple. ¿Con qué? Sí, una regla simple, pero ¿con qué datos? Vamos a poner acá. Endógeno. Me dice, volvamos acá un poquito a los datos. Dice que el 15% de lo endógeno, de la materia excretada, o sea, la materia fecal, el 15% es material endógeno. ¿Sí? Y nos aclara que de lo seco. Entonces, ¿dónde sale lo endógeno acá? 0,3 kilos de la materia seca excretada. Claro, sería el 100%, serían 0,3 kilogramos. ¿Sí? Y yo tengo que el 15% es endógeno. ¿Sí? Entonces sería el 15% de la materia seca excretada. ¿Cuánto sería eso? 0,045. 0,045 kilogramos de materia seca endógena. ¿Sí? Vamos a poner endógeno fecal. Y ahora sí ya estamos en... Ah, no. Falta poquito, porque fíjense, tengo que sacar lo consumido. Acá yo tengo cada alimento. Tengo que consume 0,4 kilogramos de expeller y 1,2 kilogramos de maíz. Entonces, esto el animal lo consume por separado, o sea, no viene primero consume el expeller, después el maíz. Lo consume todo junto, entonces tengo que sumar ambos alimentos para tener el total de la materia seca consumida. ¿Sí? Porque la consigna B me dice estimar la digestibilidad aparente y verdadera de la dieta. Únicamente de la dieta, no me pide de nutrientes en particular. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacemos? Se lo suma y da 1,6 Claro, entonces y después reemplazamos valores. exactamente. Entonces acá, vamos a poner acá al lado, materia seca consumida va a ser igual a 0,4 más 1,2. ¿Sí? Nos da 1,6 kilogramos. Vamos. ¿De dónde sale la materia seca consumida? Es sumar los dos alimentos que yo calculé por separado. El expeller de soja y el grano de maíz.
Entonces, cuando vamos a reemplazar la fórmula, acá, en la digestibilidad aparente, va a ser lo consumido, dijimos 1,6 menos excretado. ¿Cuánto es lo excretado? 0,3. 0,3 kilogramos. 0,3 dividido lo consumido, 1,6 1,6 por por 100. 100. Ahí está. ¿Y cuánto les dio eso? 81%. 81%. Y la digestibilidad verdadera va a ser lo mismo, 1,6 menos, acuérdense que acá tenemos que restarle a lo consumido lo endógeno, o sea, va a ser menos 0,3, a su vez restándole 0,045, que es lo que calculamos acá arriba, materia seca endógena fecal. Esto sobre lo consumido por 100. ¿Cuánto me dio eso? 84,06. 84,06%. Ahí tengo los dos valores de digestibilidad, aparente y verdadera. ¿Sí? Y otra vez se vuelve a ver acá que la verdadera es mayor que la aparente. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Eso? ¿Alguna duda con respecto a la interpretación de acá? Porque acá me habían dicho que habían tenido inconveniente con la parte endógena. ¿No? Yo saco recién entonces el 15% cuando tengo la materia seca, tengo calculada la materia seca. Es decir, acuérdense que si yo tengo el valor de agua, que es 75%, la materia seca es lo que me falta para llegar a 100. ¿Sí? Porque los dos suman 100, agua y materia seca. Entonces, mi 25% de 1,2, o sea, una cuarta parte, justamente es materia seca, 0,3 kilogramos. Y de esos 0,3 kilogramos, que es la materia seca, el 15% es material endógeno. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Doc. Sí, no sé si hay alguna preguntita acá en el chat. Bien. ¿Podemos seguir o quieren que explique algo de vuelta que no haya quedado claro? ¿Estamos? Sigamos, profe. Bueno, dale. Después, acá en el punto 4, nos dice calcular la digestibilidad. En realidad yo le pondría acá. Estimar la digestibilidad de la materia seca, del heno de Grama-Rhodes a partir de FDA. Esta fórmula que está acá abajo, para calcular, o mejor dicho, este método que usamos acá arriba, las fórmulas de digestibilidad, digamos, es el método más, uno de los métodos más precisos, más exactos, donde nosotros medimos. Nosotros medimos acá, en todo caso acá medimos y calculamos la digestibilidad. ¿Por qué? Porque ¿de dónde obtenemos estos datos? Estos kilogramos de speller de soja, de maíz, kilogramos de materia fecal, los obtenemos directamente del animal. Los estamos midiendo. Y estamos midiendo de cuánto come el animal, cuánto excreta. Es decir, a su vez estoy determinando cuánto desapareció. Estoy midiendo verdaderamente la digestibilidad.
Pero también estos métodos, obviamente son métodos costosos porque me llevan un determinado tiempo, necesito animales, necesito recursos económicos para llevar a cabo esto. También hay formas de estimar, en este caso, digestibilidad. Se pueden estimar muchas otras cosas, pero en este caso podemos estimar mediante fórmulas que se han desarrollado a raíz de varios estudios, donde en este caso podemos estimar la digestibilidad de la materia seca a partir de determinados componentes del alimento. En este caso particular, a partir de FDA. A partir de la fibra insoluble en detergente ácido, podemos con esta formulita estimar la digestibilidad. Esto les mostró el doctor Balbuena en el teórico. No sé si se acuerdan de esta fórmula. Estos números que están acá, el 88,9 y el 0,779, son valores constantes, ¿sí? Esos ya fueron. Estos justamente son los que yo les digo que se estudiaron, se surgen de investigaciones. Es una fórmula muy simple, donde lo único que tenemos que hacer es, ahí donde dice FDA en rojo, reemplazar ese término por el valor que nosotros tenemos de FDA en porcentaje. O sea, así tal cual está el valor, este 31,83 de este alimento, lo reemplazamos acá. ¿Sí? Es más, yo le sacaría incluso el porcentaje acá porque nos puede confundir en el cálculo si... Hacemos directamente 88,9 menos 0,779 por 31,83. Acá creo que acá está reemplazado abajo. ¿Sí? Y en este caso nos da una digestibilidad de la materia seca resolviendo la fórmula. Fíjense que primero multiplicó 0,779 por 31,83, me da 24,79, le resto a 88,9 y me da una digestibilidad de 64,11. ¿Sí? Es simplemente eso. Fórmulas como esta hay muchísimas. Hay muchas fórmulas. Son fórmulas para estimar la digestibilidad a partir de la composición de los alimentos. ¿No? ¿Se entiende? Una cosita, esta fórmula en particular es aplicable a este tipo de alimentos fibrosos. ¿Se entiende? Fíjense una cosita. Profe, Sí, escucho. entonces eso va a variar dependiendo del tipo de alimento y eso, porque en el ejemplo que nos dio el doctor había otros números. ¿Dónde había otros números? ¿Acá donde dice FDA? ¿O la fórmula? En la fórmula. O sea, él había dado un ejemplo con bovinos, creo, que Bueno, era la estimación de la digestibilidad. a ver. Este valor primero que tenemos acá de FDA, este va a variar con cada alimento. ¿Sí? Obviamente, con cada alimento diferente, el valor de FDA va a variar. ¿Sí? Porque es una característica propia de cada alimento. Esta fórmula en particular, la de cálculo de digestibilidad de la materia seca a partir de FDA, va a tener siempre estos números. Quizás el profesor les mostró, hay otras fórmulas, quizás les mostró otras fórmulas, pero particularmente, si estamos usando esta, podemos usar con alimentos fibrosos tranquilamente. Y hoy en día, no sé, hacer un ensayo con animales para medir digestibilidad nos puede demandar, no sé, 20.000, 30.000 pesos de costo. Y hoy en día desconozco exactamente cuánto cuesta un análisis, porque hace mucho que no mando, pero supongamos que
medir la FDA en un alimento me cueste 2.000 pesos. Por 2.000 pesos puedo tener el valor de digestibilidad de ese alimento. ¿Sí? Pero repito, yo les dije hoy, hay varias fórmulas. Hay muchas. No es necesario que se las sepan de memoria. Estas sí por ahí conviene que se aprendan. Pero son simplemente dos números que tienen que aprender. 88,9 y 0,779. No es muy, muy difícil. Fíjense una cosita. Cuando el doctor Balbuena les dio la teoría sobre digestibilidad, les habrá mencionado cómo la fibra y sobre todo la lignina que forma parte de la FDA juega negativamente contra la digestibilidad o es inversamente proporcional a la digestibilidad. ¿Qué quiere decir? Que a mayor porcentaje o proporción de FDA, la digestibilidad va a ser menor. Y esto lo podemos ver acá fácilmente en la fórmula, en el cálculo este. Supongamos que en vez de tener este valor de FDA de 31,83, tiene 38% de FDA. Hagan un poquito el cálculo ahí, cuánto les da de digestibilidad a la materia seca. En vez de 31% de FDA, tiene 38%. 59,30, redondeando. Fíjense, de 64 bajó a 59,3. ¿Sí? Es inversamente proporcional a la digestibilidad o interfiere negativamente con la digestibilidad, afecta negativamente. A mayor proporción de FDA, menor digestibilidad. ¿Sí? Y fíjense, acá en la fórmula justamente a 88,9 nosotros le estamos restando este índice multiplicado por FDA. Cuanto más alto sea el valor de FDA, va a ser más grande el número que le resta a 88,9. Por lo tanto, el resultado siempre va a ser menor cuanto mayor sea este valor de FDA, que es el único que varía en la fórmula. ¿Se entiende? Sara, ¿entendiste ¿Se aclaró tu pregunta? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? No, profe. Bueno, entonces veamos un poquito, para ir finalizando, degradación ruminal efectiva. Que ya lo vieron también la clase pasada con Belén, ¿o no? Sí, sí, dimos un poquito. Bueno, vamos a ver si les explico bien Belén. A ver, nos dice, el ejercicio dice, un lote de novillos se encuentra en pastoreo, pastorqueta, suplementación, compuesta por grano de sorgo y trigo. Y según un ensayo de digestión in situ, que es ese que se ponen las bolsitas en el rumen, ¿se acuerdan? Esas que les contaba Balbuena, se ponen las bolsitas de Dacron, con el material a estudiar. Y se determinaron las siguientes fracciones del almidón. Quiere evaluar este método, este estudio, perdón, la degradación ruminal efectiva del almidón, del sorgo y del trigo. Entonces, la fórmula para medir degradación ruminal efectiva es esta que está acá. ¿Sí? Es la fracción, ¿se acuerdan de las fracciones del alimento? Según su 17,7. Pero, ¿qué significa A, B? Las fracciones ruminales. Las fracciones del alimento, perdón, según su degradación ruminal. ¿Qué es la fracción A?
fracción A, fracción B, KD, KP. Después por ahí también aparecería la fracción C. ¿Mm? ¿Qué son esas cosas? Miren que eso se va a preguntar en el quiz, ¿eh? La fracción A sería la fracción totalmente degradable, profe. Sí, en realidad Y se la B llama, la que parcialmente. no sé quién es el que habló. Maxi. Maxi. Cuando sí, esto es totalmente degradable, pero se la denomina como fracción soluble. ¿Mm? A la fracción A. Fracción soluble, por lo tanto, si es soluble, es totalmente degradable. Después tenemos la fracción B, que sería ¿qué? ¿Cómo se llama? Creo que habíamos dicho potencialmente degradable. Potencialmente degradable, ¿sí? Su nombre lo indica, tiene un potencial o una degradabilidad que puede variar, ¿sí? Después tenemos la fracción C, que acá no está mencionada, que es la fracción no degradable. Después tenemos KD y KP, que son las tasas. Tasas de degradación y tasas de pasaje. ¿Sí? Entonces la formulita sería la fracción A más la fracción B multiplicada por el cociente entre la tasa de degradación sobre tasa de degradación más tasa de pasaje. ¿No? Y eso me da la degradación ruminal efectiva. Algo muy importante que ustedes tienen que considerar, fíjense, acá está mal el paréntesis, aquí sería. ¿Cómo se resuelve la fórmula? Primero, antes de sumar ambas fracciones, primero tengo que multiplicar la fracción B por KD sobre KD más KP. O sea, en realidad esto se resuelve de atrás para adelante. Primero hago el cociente entre las tasas, ¿sí? Luego este resultado que está acá lo multiplico a la fracción B y luego recién le sumo a la fracción A. ¿Eh? Si ustedes suman primero ambas fracciones A más B y recién después multiplican por este cociente, les va a dar un resultado diferente y resultado que no es correcto. ¿Se entiende? ¿Queda claro qué hay que hacer y qué no hay que hacer? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué primero multiplicamos la B por las tasas y después recién sumamos la fracción A? Porque la fracción B es la que se encuentra afectada por las tasas. La fracción A dijimos que es soluble, no depende de las tasas. Porque ni bien ingresa al rumen, se solubiliza. No depende de estas tasas, no se ve afectada en realidad por KD y KP. Mientras que la fracción B sí. Y si yo primero sumo A más B y luego multiplico por las tasas, por este cociente entre las tasas, estoy asumiendo que ambas fracciones se ven afectadas por estas tasas. ¿Se entiende el concepto? Primero multiplico B por las tasas y después recién le sumo a la A. Entonces ahí la A no se ve afectada por las tasas de degradación y pasaje. ¿Se entiende? Sí, doctor. Estaba por escribir yo en el chat, sí, para por lo menos tener respuesta. Sí, me siento más solo que loco malo acá. No, si Acá estamos todavía. estamos escuchando. Bueno, está bien, están perdonados porque me esperaron mucho Le tiempo. esperamos un rato, ¿eh? Sí, me bancaron, full. Bueno, ahora acá tenemos justamente los datos de ambos almidones, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando del almidón únicamente, ¿eh? No del grano. ¿Sí? Estamos hablando del almidón. Se hizo un ensayo con el almidón. ¿No? Entonces, tenemos fracción A
del almidón, del sorgo y del trigo, fracción B de cada uno, tasa de degradación, tasa de pasaje y las degradaciones ruminales respectivas calculadas. Ahí ya está el resultado. Pero veamos acá en el ejemplo. Acá ya está resuelto. Para el del sorgo, dijimos fracción A. Vamos a poner acá. Entonces habría que hacer 4,4 sobre 10,4, que sería la suma de ambas tasas, que son KD y KP. Acá está resuelto abajo, 10,4. Entonces, 4,4 sobre 10,4 me da 0,42. ¿Sí? Ahí está resuelto este cociente de las tasas. 0,42 le multiplico a 82,3, eso me da 34,6. Y eso me lleva a 17,7. Doc, eso da 34,81 y el resultado total es 52,5. Bueno, ahí. Sí, ese está así, me pasaron así ya. ¿Sí? A veces que se lava las manos. No, este estaba ya hecho, por eso. Pero bueno, no cambió mucho. Pero se entiende. Primero, para hacerla fácil, empezamos de atrás para adelante. Sumo KD y KP, me da 10,4. Ese le divido a KD, eso me da 0,42. Le multiplico la fracción B, que es 82,3. Y eso le sumo a la fracción A, que es 17,7. Me da 52,5%. ¿Sí? Esa es la degradación ruminal efectiva del almidón del grano de sorgo. Acá no está la del otro. Vamos a hacer la del coso, del trigo. Vamos a seguir acá. La del trigo sería fracción A, 70,7, ¿sí? Más Más 29,3 29,3 por, por ahí abro otro paréntesis, hacemos 19,4 19,4 sobre sobre 19,4 más 6. 6. Vamos a seguir acá, vamos a ir. Que se vaya viendo todos los pasos. Más 7, más, y era 29,3 por 19,4 sobre, ¿cuánto da acá 19,4 más? Da 25,4, si no me equivoco. ¿Sí? 19,4 más 6. 25. Sí, sí, Doc. Bien. Acá tenemos el cociente entre 19,4 y 25,4, ¿cuánto da? 0,76. 0,76. Bien. Y eso me va a dar 30,7 más, ¿cuánto da 29,3 por 0,76? 22,26. Hay un decimal más. Sí, ahí está. 22,26. ¿Sí? Y eso es igual a 92,96. 92,96. Sí, acá ya le redondearon y pusieron 93%. ¿Sí? Esa es la degradación ruminal efectiva del almidón del trigo.
¿Por qué son tan diferentes si los dos son almidones? ¿No? ¿Qué les parece? Porque la fracción soluble del trigo es mucho mayor. ¿Y por qué? ¿Quién habló? A ver. Maxi. Yo. Bien. Maxi dijo, a ver, repetí lo que dijiste. Porque la fracción soluble, digamos, del trigo es mucho mayor que la del sorgo. Exactamente. Y eso lo vemos acá, fíjense. El trigo tiene una mayor fracción soluble, 70,7%, mientras que el sorgo tiene 17,7%. 17. ¿Sí? Obviamente eso va a generar también un efecto sobre el KD. Y la tasa de degradación va a ser mayor, obviamente. ¿Mm? A la inversa, fíjense, obviamente el sorgo tiene un mayor porcentaje de fracción B potencialmente degradable que la del trigo. ¿Sí? Pero ¿por qué el trigo tiene una mayor fracción soluble? O sea, eso repercute finalmente en esta degradación ruminal. ¿Sí? Decimos entonces, una vez que calculamos degradación ruminal, que el almidón del grano de trigo tiene una degradación ruminal más alta. ¿Por qué? ¿Puede ser por el tanino del sorgo? No. Puede ser por ¿Por la la capa. fibra? ¿Cómo? ¿Por la fibra, profe? ¿Qué fibra? Por el tegumento de la semilla, doctor, ¿puede ser? No. Porque por eso está remarcado acá, estamos hablando del almidón. No piensen en el grano entero. El grano del sorgo, el grano de maíz también es, por eso no sé quién me había dicho el tanino, el almidón del maíz también es similar al del sorgo. Tiene también una menor degradación ruminal. En cambio, el almidón del trigo, de la avena, de la cebada, tiene una mayor degradación ruminal. Eso se da porque el almidón dentro del grano, en el caso del sorgo y también del maíz, se encuentra cubierto por una matriz de proteína, o también se le llama por un reticulado proteico. Está como inmerso, porque el almidón dentro del grano está como pequeños gránulos, ¿sí? Pequeñas pelotitas. Y esas pelotitas están cubiertas por una proteína, donde esa cobertura proteica en el sorgo es mucho más manifiesta, mucho más marcada, y también en el maíz, mientras que en el trigo, por ejemplo, es mucho más laxa. Y eso determina que este almidón sea más soluble en este tipo de granos, en el trigo, en la avena, en la cebada, como ya les dije. Tiene mayor fracción soluble. ¿Sí? Mientras que los otros, como el sorgo y el maíz, donde su almidón está cubierto porque es como una capita de protección que tiene, por así decirlo, el gránulo del almidón, pero repito, no piensen en la cáscara del grano. Estamos hablando de estructura dentro del grano. Eso hace que la degradación ruminal sea menor. Eso les comentó Balbuena. Por lo tanto, a la hora de alimentar a los animales con estos distintos granos, si vamos a usar un grano de este tipo como el trigo, vamos a tener que tener o tomar más recaudos, más precauciones a la hora de utilizarlo. ¿Por qué? Porque al ser tan soluble su almidón, en el caso del segundo alimento, del trigo, va a fermentar de una manera más rápida. Eso va a generar un descenso más abrupto del pH y mayores probabilidades de una acidosis ruminal. ¿Sí? O sea, el desconocimiento de este concepto implica que se pueden llegar a tener problemas muy, muy graves, incluso mortandad de animales, simplemente por desconocer la diferencia en el almidón de estos granos.
No quiere decir que el grano de sorgo o el grano de maíz también requiera tener cuidado en su alimentación, pero es, digamos, por así decirlo, un poco más seguro. ¿Se entiende? Mientras que en el grano de trigo hay que tener más cuidado. ¿Se entendió ese concepto? Sí, profe. Sí. Bien. Después, otra cosa que se calcula, que acá no está hecho, es la fracción C, que simplemente es 100 menos las sumas de estas dos fracciones de la A y la B. Es decir, que para calcular la fracción C del grano de sorgo tengo que hacer 100 menos 17,7 menos 82,3. O sumar los dos y restarle a 100. Vamos a poner acá abajo. Doc, ¿eso siempre se hace o nos piden específicamente en algún momento? Y sí, se les puede pedir. O sea, 100, pero, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta nosotros en el problema que hay que calcularse? porque le va a decir así, calcular la fracción C. Ok. Así de simple. ¿Sí? Entonces van a hacer C punto 100 menos. Ahí pueden hacer así. 17,7 más 82,3. ¿Cuánto me da? ¿Calcularon o no? 0. 0. Sí, 0. Y bien. Y vamos a hacer para el otro alimento, para el trigo. Bien. Menos 70,7 más 29,3. Me da 0 también. Estamos hablando de almidón. No va a tener fracción no degradable. El almidón es un alimento muy, muy degradable. ¿Sí? Ahora si nos fijamos acá, fíjense por ejemplo el pasto horqueta, estamos hablando de la materia seca por lo visto, solamente de la materia seca total, ¿sí? Fíjense que tiene fracción A 33,84, fracción B 13,36. Entonces acá sí vamos a tener una fracción C en el pasto horqueta. ¿Sí? Porque vamos a hacer 100 menos esto más esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Es la fracción C. ¿Y cómo se calcula? Es bien simple. Y otra cosa que les pueden pedir es calcular la fracción de escape. ¿Qué significa? ¿Cuál es la fracción de escape? O el escape directamente. ¿La de pasaje? ¿Qué del pasaje? ¿Es lo que escapa a la digestión? O sea, en la teoría es lo que escapa a la digestión ruminal. Claro, es lo que escapa a la degradación ruminal. ¿Sí? Pero no es la tasa de pasaje. Ojo. Es lo que escapó a la degradación ruminal, que se calcula como 100 menos la degradación ruminal efectiva. En este caso sería 100 para ¿cómo es? Para el almidón del sorgo sería 100 menos 52,5. ¿Cuánto me da? 47,5.
47,5. Eso es el escape por ciento. Eso para el sorgo y para el trigo sería 100 menos 42,96. Eso me está dando 7,04. 7,04. ¿Sí? Doc, nosotros tenemos dos fórmulas de eso. Son distintas maneras de resolver. Sí. Ah, ok. Cualquiera de Sí, las sí. dos estaría bien, diríamos. Cualquiera. ¿Cuál es la otra fórmula que tienen? A ver. Bueno, escape es igual a B Sí. por, abro paréntesis, KP dividido, abro paréntesis, KD por KP, cierro paréntesis, más C. Claro, claro. Es la fórmula. Ahí lo que están calculando con eso es la parte no degradable. Porque ¿cómo? A ver, ¿cómo está compuesta la fracción de escape? Este porcentaje, esta fracción, ¿cómo estaría compuesta? Con estas fracciones A, B y C, ¿cómo estaría compuesta? A ver qué les parece, qué se les ocurre. Una pregunta para pensar. ¿Qué está escapando del rumen? Hablando de las tres fracciones A, B y C. Todo lo que se degrada, o sea, lo que calculamos en la digestión ruminal efectiva. No, eso no. Eso se degradó en el rumen. Lo que escapa supongo que debe ser lo que justamente no se degrada. ¿Y qué sería lo que no se degrada? El rumen. La fracción C. Fracción C. ¿Y qué más? ¿Y la B también o no? La parte no degradable de la B. ND le puse ahí para poner no degradable. Acuérdense que la fracción B dijimos que es potencialmente degradable. Una parte se degrada y otra no en el rumen. La A no. Acá no va la A, ¿por qué? Porque dijimos que la A es la fracción soluble y se degradó completamente. Y cuando Claro. yo calcule degradación ruminal efectiva con la formulita, acá, yo ya le pongo a la fracción A. Estoy incluyendo en lo que se degrada. ¿Mm? Y a eso le estoy sumando. Yo con esta fórmula, con este componente acá de la fórmula, con B por KD sobre KD más KP, estoy calculando la parte de B que se degrada. ¿Mm? O sea, por ejemplo, de el ejercicio, el del grano de sorgo. Fracción B tenemos 82,3%, ¿sí? ¿Cuánto se degrada de la fracción B? De este 82,3, ¿cuánto se degrada? 34,81, ¿o no? Sí. Porque si esta parte, 34,81, yo le estoy sumando a la A, que sé que se degrada completamente, obtengo 52,5, que digo que eso es la degradación ruminal efectiva. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 82,3 menos 34,81? 47,49. Fíjense acá. $47,5 redondeado. Claro, sí, porque era 49 y le redondeó a 5. Ujú. Profe, ¿cómo dijo recién? ¿Cuál era el cálculo? Ah, no, ya está. No, por no atenderme. No. Fíjense. Ojo, ojo, porque acá yo digo que la fracción de escape está compuesta por la fracción C más la fracción B que no se degradó. ¿Sí?
Para el caso del sorgo yo calculé 100 menos lo que la degradación ruminal efectiva, o sea, menos lo que se degradó, me da 47,5. ¿Cómo está compuesta la fracción de escape? Por la fracción C más lo que no se degrada de B. ¿Sí? ¿Y cuánto no se degrada de B, que en este caso es 82,3? Es la diferencia entre el total de la fracción B menos lo que se degrada de B. Recuerden, yo con este componente, con esta formulita acá, con este componente de la fórmula, estoy calculando la porción de la fracción B que se degrada en el rumen. Yo estoy diciendo que en este caso puntual, de la fracción B, que es 82,3, se está degradando 34,81. Eso es lo que se degrada y que yo le sumo a la A y tengo la degradación ruminal efectiva. Entonces, si yo al total de B le resto lo que se degrada, 34,81, me queda, como me dijeron recién, 47,49, ¿sí? Sí. Bien. Pero dijimos que la fracción de escape también incluye la C. Pero en este caso, ¿cuánto es la C? 0. 0, sí. Por eso el escape está compuesto únicamente por la fracción o la parte de la fracción B que no se degradó. Si ustedes hacen después para estos otros alimentos que tienen fracción C, ahí le van a tener que sumar a la fracción C la que no se degrada de B. Obviamente, yo sé que ustedes van a hacer esto, nomás van a hacer 100 menos la degradación ruminal. Pero mediante esa otra forma de calcular, nosotros entendemos cómo está compuesta la fracción de escape. ¿De dónde sale realmente? ¿Cuál es la composición? C más la B que no se degradó. ¿Sí? Esa otra fórmula que le mostró Valbuena también calcula esto, pero de otra manera. Ahí en cálculo no tienen más, o sea, te calcula la inversa de esta. Está calculando directamente, porque es B por Kp. Creo que es sobre Kb más Kp. La que me dijeron recién. No sé quién me había dicho esa otra forma. Escape les calcula con C más B por, y ahí es Kp, puede ser. Corríjanme si está mal, pues yo lo estoy haciendo así nomás de memoria. ¿Puede ser así de su formulita que tienen ahí? Sí, está bien, profe, nada más que la C está al final nomás, pero... Sí, lo mismo. Sí, sí. Lo mismo. Lo que te calcula esta fórmula, si ustedes hacen B por, sería reemplazar acá, en vez de poner 4,4, acá ponen 6. ¿Cuánto me da? A ver. 6 dividido 10,4, esto por 82,3. Me da 47,48. ¿Sí? Aplicando esta formulita. Me dio 47,48. Coincide con el resultado. Le sumamos la C si queremos, le sumamos 0
y sigue dando el resultado de escape. ¿Entienden? Eso es para saber cómo está compuesto. Y acá tienen, a ver, para hacer de diferentes alimentos, ¿no? Para que ustedes practiquen. Con el pastor queta, yo ahora después les voy a pasar este archivo. Y fíjense, este último cuadro ya los dejo jorobar. Fíjense, acá tenemos otro caso. Un grano con almidón de alta solubilidad. Fíjense que tiene 96% de fracción A, 4 de la B, o sea que también va a tener fracción C 0. En este caso la avena me tiene que dar una alta degradación ruminal efectiva. ¿Sí? Y después tenemos el grano de maíz, almidón de grano de maíz. Agrego esto porque si el almidón. Fíjense, compara maíz entero con maíz molido. Vean que la fracción A no cambia, sigue teniendo la misma proporción de fracción soluble. O sea que las características del almidón, la característica de solubilidad del almidón no cambia con el procesado del grano. ¿No? La degradación no cambia. Lo que sí va a cambiar es el pasaje. ¿Por qué? Porque el grano al estar molido tiene un tamaño menor y atraviesa más fácil el orificio reticulomasal. Por lo tanto, el Kp va a ser más alto. Resuelvan después ustedes y comparen los resultados y a qué se puede deber la diferencia entre el almidón de el mismo alimento con diferente procesamiento. ¿Alguna pregunta de esto o de otro tema que tengan dudas? No, profe. Solo le quería preguntar si son muchos ejercicios en el práctico del parcial o... Y todavía no está definido, Patricia. Bueno, voy a cortarle entonces la grabación.